Bendiciones del Señor Jesucristo para tu vida. Mi nombre es Juan José Cabral y quiero compartir contigo una breve enseñanza sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y para ello quiero leer un versículo bíblico, la cual se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Esta palabra significa ofensa, insulto, injuriar. Ahora, ¿qué fue lo que dio lugar? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dio lugar a esta blasfemia? El contexto del versículo 32 habla de que mientras Jesús enseñaba, a él le trajeron un joven que estaba endemoniado y que era ciego y mudo, según el versículo 22. Entonces Jesús lo sanó. Algunos críticos ahí afirman que el muchacho no estaba endemoniado, sino que tenía problemas, esas discapacidades, problemas para hablar y problemas para ver. Entonces la gente de la época le atribuía esas discapacidades a los demonios. Y por eso, como el autor de Mateo era hijo de su época, por eso entendió que el joven estaba endemoniado también. Otros creemos que el joven tenía las dos situaciones. Estaba endemoniado, era ciego y era mudo. Entonces Jesús le echó fuera el demonio y lo sanó de manera simultánea. Esa es la que yo creo. Cuando Jesús hace esta sanidad y este exorcismo a la vez, la gente se quedó atónita, se quedó sorprendida. Y la gente decía, pero este es el hijo de David, ¿acaso es este el hijo de David? Entonces los fariseos, al oír lo que la gente decía, empezaron a pensar, pero ese poder que tiene el mismo príncipe de los demonios que se lo ha dado. Y lo dice claramente en el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le empezó a enseñar, y a través de su enseñanza le enseñó lo absurdo y ridículo de lo que estaban pensando. Por eso que Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y por ahí se va. En el versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ahí es donde surge la blasfemia. Ahí es donde surgió la ofensa contra el Espíritu Santo. Eso fue lo que llevó a Cristo a decir que en el 32, que cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que insulte al Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Los fariseos fueron de manera directa en contra de el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quien actuaba, quien le daba ese poder, quien le daba esa autoridad, no era Satanás, no fue el príncipe de los demonios, era
Dios, el Espíritu Santo, insultaron a lo sagrado. Cuando tú ofendes, cuando tú le atribuyes a Satanás una obra del Espíritu Santo, tú estás blasfemando. Así de sencillo. Y ese pecado no tiene perdón. Ahora, en el caso de los fariseos, ellos blasfemaban porque eran malos. Es por eso que el mismo Jesús dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ellos le tenían envidia a Jesús. Eran malos y por eso hablaban todas esas cosas. Ahora surge una pregunta. ¿Puede un cristiano blasfemar contra el Espíritu Santo? Y aquí, en mi opinión, quiero reservar el derecho de estar equivocado. Pero yo creo que es posible, pudiera ser que en algún momento un cristiano blasfeme contra el Espíritu Santo por el desconocimiento. Por el desconocimiento. Entonces, en ese sentido, si lo hace en ese sentido, aunque ese pecado no se le perdone, le traerá una consecuencia en el siglo venidero, en la vida eterna, pero no pierde su salvación. ¿Por qué? Porque lo hizo por desconocimiento en un momento determinado. Y vamos a poner un ejemplo del mismo caso, muy parecido al caso de Jesús. O sea, ¿cree usted que no ha habido algún cristiano que en un momento determinado vea a alguien expulsando un demonio por medio del nombre de Jesús o efectuando una sanidad y de repente esa persona diga, no, eso es un montaje, es un disparate? Eso. O sea, cuando el exorcismo y el milagro y la sanidad pudieron haber sido reales. Entonces, yo creo que esos casos se pueden dar. Pero si es por desconocimiento, qué sé yo, eso no afectaría la salvación del cristiano. Pero sí le afectaría en su recompensa, en esos galardones que el Señor les otorgará a los salvados. O sea, usted no será premiado. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 y 14, allí habla de que la obra de cada uno de nosotros será probada. Y si la obra de uno permanece, entonces el texto dice que será recompensado. Pero si la obra de uno se quemare, dice que ese será salvo como que escapa del fuego. Entonces, ese texto, según Pablo, me deja entender a mí que en el reino de Dios habrán galardones en base al trabajo del cristiano, en base a cómo el cristiano se haya manejado en esta tierra. Entonces, vuelvo y digo, reservo el derecho de estar equivocado, pero sí creo que en un momento determinado un cristiano puede blasfemar, pero por desconocimiento e inmadurez. Pero ese pecado no tiene perdón. Vuelvo y reitero, si pasare en un cristiano que es verdadero, no le trae consecuencias en su salvación, pero sí en sus galardones. Alguien podría preguntar, ¿pero puede un cristiano verdadero ofender al Espíritu Santo? Algunos dirían que no, pero por desconocimiento yo creo que sí en un momento determinado puede ser que lo haga, atribuyéndole la obra del Espíritu Santo a show meramente humano y hasta poderes satánicos.
Entonces, mis hermanos, seamos cuidadosos a la hora de nosotros juzgar un exorcismo o una sanidad. Claro, hay mucha gente que hace show, hay mucha gente que hace montaje, pero siempre deje el beneficio de la duda. A menos que usted vea que ya es demasiado evidente el montaje, el show de la persona. Pero cuídese de eso. Busquemos la madurez del Espíritu Santo. Y eso solamente, o sea, la madurez de nosotros. Eso solamente se logra con una comunión con el Espíritu Santo y estudiando su palabra. Y eso nos dará sabiduría a la hora de nosotros saber actuar y saber juzgar cualquier cosa. Así que espero que esto poco que he dicho te haya servido y nos veremos en una próxima entrega. Dios te bendiga.